Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, y estaremos leyendo los primeros dos versos de este capítulo. Cuando lo tenga, se ponga en pie en confirmación de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y su verso 1 y 2, lo leemos como está escrito. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis la instrucción os que dimos por el Señor Jesús. Tenga la amabilidad de poder sentarse. Esto ha sido los dos pequeños versos que hemos podido leer del capítulo 4 de Tesalonicenses, aleluya. Y si ustedes se recuerdan que el día lunes se nos fue expuesto, aleluya, el último parte del capítulo 3, y el título que le pusieron fue una oración por el crecimiento de la iglesia. Y hoy en esta tarde le hemos puesto por título a este sermón, Progresando aún más. Aleluya. El hermano decía que era una transición y resumen, aleluya, lo que él decía del capítulo 1 al 3. Y él decía algo bien interesante. Decía que si queremos crecer como una iglesia, si queremos crecer como una iglesia que agrade a Dios, es necesario que volvamos a las Escrituras. Por lo cual, mis hermanos han tomado a bien a poder llevar un estudio de esta carta de Primera Tesalonicenses. Nosotros, diría yo, como iglesia, lo estamos haciendo muy bien. Pero Pablo dice que podemos hacerlo aún más mejor. Dice, aleluya, en el capítulo 1, en su verso 2, Pablo le dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra consistencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice que estamos agradecidos por ustedes porque lo están haciendo muy bien. En el capítulo 2, en su verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. El verso 14 dice él, porque vosotros, hermanos, venís a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, la misma cosa que ellos padecieron de los judíos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que eran un buen grupo, eran buenos hermanos, que hacían el bien. Pero Pablo, llegando aquí al capítulo 4, le dice, quiero que abundéis más y más. Pueden hacerlo mucho mejor de lo que lo están haciendo. Pablo, allá en la carta de los Filipenses, miró su propia vida y él dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo cansado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto donde podemos ya decir, ya lo he alcanzado. Ninguno de nosotros, y supongo yo que siempre existe ese peligro de pensar que nosotros ya hemos llegado a ese punto donde ya lo podemos acomodar. Como iglesia ya no podemos acomodar al nivel espiritual que hemos alcanzado. Podría ser, me imagino yo, que también una tentación para la iglesia de Tesalonicenses. A pesar de que Pablo solo había estado ahí, solo unas pocas de semanas, y esta iglesia solo había sido salvo por algunos meses, la mano de Dios estaba sobre esta iglesia, que le había permitido que el testimonio de ellos se extendiera por toda la región. Estaban viviendo vidas ejemplares. Ellos habían establecido un modelo para que las otras iglesias la pudieran imitar.
Y podría haber sido que alguien pudiera sugerirles a ellos que ahí donde habían alcanzado espiritualmente, ahí se podían quedar. Y no había necesario de progresar. Pues me lo imagino yo porque Pablo dice que él quiere que abundéis más y más. Que no se queden ahí donde han alcanzado. Que no se queden estagnes, sino que abunden más y más. Pueden hacerlo mucho mejor. Pablo, a través de la carta, expresa la alegría que él tiene hasta esa iglesia, la devoción al Señor que ellos tenían, la dedicación que ellos tenían a la palabra de Dios, pero ellos podían hacerlo mucho mejor. Pienso yo que ese es el deber de cada predicador, de cada maestro, de cada uno que enseña, que no solamente impartir la verdad, sino que motivar a aplicar esa verdad de una manera cada vez mejor en nuestra vida. Y eso es lo que está en el corazón de Pablo. Observen, como hemos observado en el versículo 1, al final del versículo 1 dice que así abundéis más y más. Pablo comienza a exhortar desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el final del capítulo 5, hasta el verso 28. Y toda esta sección que estaremos viendo en la próxima semana es para que nos ayuden a nosotros, así como le ayudó a la iglesia de Tesalónica, a abundar más y más, a poder crecer más espiritualmente. El verso 10 del capítulo 3 dice algo muy parecido a lo que Pablo viene diciendo. Queremos completar lo que os falta de vuestra fe. Todavía no habían llegado. El capítulo 4, en su verso 10, dice al final del verso, pero os rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. Él vuelve a usar la misma frase aquí. Es un llamado de poder hacerlo mejor. Un llamado a una excelencia espiritual. Lo que significa para nosotros es abundar. Un llamado a un crecimiento espiritual. La palabra abundar significa desbordar, significa sobresalir, por estar encima y alrededor, existir en plena cantidad, estar avanzando. La palabra de forma quizás modificada puede significar algo extraordinario, algo que sobrepasa, sobresaliente. Pablo le está diciendo que él quiere que sean extraordinarios. Él quiere que ellos sobrepasen, que sobresalgan. Y eso es lo que está en el corazón de Pablo. Un llamado a la iglesia a la excelencia, a abundar más para poder serviciales en la obra del Señor. Y si usted se fija, esto no era nuevo para Pablo. Pablo lo hizo repetidamente en las otras cartas. Él le dijo a los corintios que debían siempre abundar en la obra del Señor. En la segunda carta de los corintios, allá en el capítulo 8, en verso 7, él le dice que deberían abundar en la gracia de dar. A los filipenses, Pablo les dijo allá en el capítulo 1 que su amor debía de abundar aún más y más. Y Pedro se une también a este mismo tema y dice allá al final de segunda de Pedro, capítulo 3, en su verso 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo este asunto es de avanzar hasta la meta, es de crecer, es de sobresalir para llegar al punto final. Esto no es nada nuevo para nosotros. Todos nosotros conocemos que tenemos que avanzar aún más de lo que estamos ahorita. Un escritor, un autor, Ian Murray, escribió un libro sobre un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Él nació en el 1703 en Nueva Inglaterra y el escritor dice que él tenía un ministerio muy eficaz, impactante, no solo en pensamiento, sino que en predicación, y pastoreó una iglesia durante 23 años. Era un hombre extraordinario. Y leyendo su biografía, uno se puede preguntar, ¿qué fue lo que hizo este hombre tan extraordinario? ¿Qué fue que lo hizo tan poderoso? Era un poderoso predicador que ayudó el gran despertar aquí en América en el 1740, junto a George Whitman. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que resaltó de él? ¿Qué había en aquel hombre que lo hizo abundar aún más? Murray dice que básicamente al recorrer su vida y los escritos de él,
que una clave fue un fuerte afecto religioso. De hecho, Edwards escribe un tratado sobre los afectos religiosos que realmente describía lo que había en su corazón. Y lo que le marcó desde el momento de su conversión, escuche esto, fue un tremendo anhelo de conocer a Dios. Esto es lo que escribe Jonathan en su conversión. Sentía una gran satisfacción, pero no me contentaba. Tenía anhelos en el alma en pos de Dios y de Cristo y de más santidad, con los que mi corazón parecía estar lleno y a punto de romperse. Lo que a menudo me traía a la memoria las palabras del salmista: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. A menudo sentía un lamento en mi corazón por no haberme vuelto a Dios antes, para haber tenido más tiempo de crecer en la gracia. Él tenía un sed insaciable de estar con Dios. Y por cierto, cuando él escribió esta carta, él solo tenía 17 años. Algo, digo yo, muy interesante. A los 17 años, él tenía esta clase de anhelo. Ahora, esto nos pone a nosotros en un contacto con un elemento muy importante. Pablo nos puede exhortar a todos nosotros, puede exhortar a la iglesia de Tesalónica a que abunden más y más, pero esa exhortación tiene que ir acompañada de un corazón dispuesto, con un corazón, con un deseo que provoque una respuesta. Obviamente, tal exhortación puede ser rechazada, puede ser ignorada, puede ser descartada, tomado en poco, pero una exhortación que va unida con un deseo de conocer a Dios, con un anhelo fuerte de Dios, entonces obtenemos ese progreso espiritual que Pablo está mencionando aquí en esta carta. Y esta es una nueva sección que Pablo está diciendo, porque comienza el capítulo 4 diciendo: por lo demás, hermano, no es lo último que va a decir, sino que es un tema al que va a hablar. Y en los primeros 3 capítulos vimos cómo Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica. Y no solamente eso, sino que Pablo defiende la iglesia y también la integridad y el ministerio de Pablo, de él mismo. Y ahora llega el mensaje que él quiere darles. No hay ningún misterio en qué hace un Jonathan Edwards, un Gigi Ávila, un John MacArthur, o cualquier otro siervo y efectivo siervo de Dios. Ellos tienen un llamado de Dios junto con un anhelo de conocer más a Dios. Mi deseo en esta tarde, en este mensaje, es que estas palabras de Pablo nos ayude en nuestro corazón a encontrar suficiente anhelo para poder apegarnos a esa exhortación y seguir más adelante. Por cierto, usted podrá decir: bueno, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Los principios comienzan del verso 3 del capítulo 4 y van hasta el final del capítulo 5. Y si usted desea en su casa repasarlo, le invito, lee la carta. Nos ayudará profundamente. Pero mis hermanos que en las próximas semanas nos estarán hablando más cerca de estos principios, de lo que Pablo quiere exhortarle a la iglesia de Tesalónica. Ahora solamente vamos a introducir el tema como Pablo lo introduce aquí en los primeros 2 versos. Recordemos que Pablo estaba muy agradecido por esta iglesia, por el trabajo que estaban haciendo, por su anhelo de conocer más a Dios. Y Pablo dice: lo están haciendo muy bien, pero sigan. No han llegado ustedes, sigan. De hecho, ¿se recuerdan cómo termina el capítulo 3? Pablo dice que su deseo era que sus corazones fueran irreprensibles en santidad. Pablo entonces introduce en estos 2 versículos algunos elementos fundamentales sobre abundar en el desarrollo espiritual. Y permíteme darles 5 pensamientos pequeños aquí. Podemos decirles 5 características sobre este asunto, sobre la exhortación de abundar. Pensamiento 1. La prioridad de abundar.
Es evidente para nosotros que el Espíritu de Dios no se contenta con las cosas a media. Allá escribiendo Juan a la iglesia de la Odisea, Jesucristo dice que porque ni eres frío ni caliente, o sea que estaban en un término medio, porque ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pastor, el líder, el predicador, el maestro, el anciano de la iglesia, no se puede contentar a quedarse a medias si su corazón anhela conocer más a Dios. Ninguno de nosotros aquí podemos contentarnos a quedarnos a media en nuestra propia vida. Pablo aquí escribiendo a esta iglesia no lo está. Porque le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos a que abundéis más y más. Y Pablo aquí establece la prioridad de él, la prioridad de poder crecer espiritualmente, a una excelencia espiritual más abundante. Había muchos temas sobre que él quizás hubiera poder escrito a la iglesia de Tesalonicenses. De hecho, si usted se ha venido fijando en todo este estudio, él a la verdad no ha tratado ningún tema exhortativo. Él realmente no le ha dado ninguna instrucción, pongámosle así, doctrinal. No llega hasta esto, hasta llegar aquí al capítulo 4. Y cuando llega ahí, él les preocupa de este tema principal del crecimiento espiritual. Esa es la prioridad de él. Recuerda que Pablo dijo que él quería verlos, él anhelaba verlos, había un gran deseo en su corazón de estar juntamente con ellos, pero no le fue permitido ir. Por eso que él escribe, rogamos y exhortamos a que abundéis más y más. La palabra rogamos refleja una petición gentil, una palabra amable, no es una palabra dura. Por cierto, la palabra rogamos denota una sugerencia humilde y amable entre iguales. No es un tono de un amo mandando a un siervo, ni de un militar comandando a su soldado. Es más bien una sugerencia, una petición entre iguales. Así que en este momento, Pablo no le está mandando, no le está golpeando, sino que le está pidiendo con amor, con suavidad, con gracia, con amabilidad. La segunda palabra que vemos ahí es exhortamos, que quiere decir ponerse al lado y animar. Aunque tenía la potencial de ser una palabra de autoridad, también tiene la idea de acompañar y apoyar a alguien en un proceso que deseamos que cumpla. Básicamente es una palabra que ayuda, que anima. Pablo mostró mucha humildad hacia esta iglesia. Y no había razón de ser autoritativo con ellos, porque ellos ya estaban viviendo estaban viviendo de un modo que agradaba a Dios. Así que la actitud que vemos aquí de Pablo es gentil, que él fue amable, mientras al mismo tiempo él da la urgencia, y Pablo establece su prioridad, la prioridad de abundar más y más. La prioridad no solamente en nuestra vida debe ser llegar aquí a la iglesia. La prioridad de nosotros no solamente debe de ser de poder cantar las alabanzas, de estar aquí en las enseñanzas. La prioridad de nosotros debe de ser el progreso espiritual, de poder seguir avanzando más y más. Un crecimiento espiritual que es impulsado de conocer más a Dios. Algo así como allá en Salmos 42. Que dice, como el ciervo brama sobre la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es ese corazón que desea, que anhela conocer a Dios, el elemento básico para el crecimiento espiritual. Quizás obtener más información sobre la Biblia, orar, testificar, servir, cantar. Todo esto está relacionado con el deseo de conocer más a Dios. De lo contrario, no podemos crecer espiritualmente. Será nulo, será inválido. Este es el sentido allá en Primera de Juan, en su capítulo 2, de su verso 12, que nos dice Juan,
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En este texto, Juan identifica 3 escalones en el crecimiento espiritual del creyente. Escalón número 1, hijitos, que saben que sus pecados han sido perdonados. 2, jóvenes, que conocen la doctrina y están fuertes contra la mentira de Satanás. 3, padres, que no solo conocen la doctrina, sino al Dios eterno. El punto culminante del crecimiento espiritual es de conocer a Dios. Esa es la meta de cada creyente. Permíteme decirle también otra palabra acerca de esto. El deseo de conocer a Dios tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto de temor y tiene un aspecto de deleite. Cada vez que estudiamos las Escrituras, tratamos de extraer lo que Dios nos quiere decir para poder conocerlo más a Él. Pero en conocer a Dios tiene, por decirlo así, 2 caras de la misma moneda. Un lado de temor y un lado de deleite. Temor significa reverencia a su nombre. Significa reverencia a su santidad. Admiración por su poder. Admiración por el derecho que Él tiene el poder de tratar con el pecado en nuestra vida. Yo entiendo, como me dice la Escritura, que Él odia la iniquidad y disciplina a cada hijo que Él ama. Y que Él azotará si hay pecado en mi vida. ¿Y qué debo de ser yo? Yo debo de honrar y respetar eso. Cuando yo me acerco a Él, yo me doy cuenta de que yo estoy expuesto al hecho de que Él tiene el poder, que Él tiene el derecho de tratar con el pecado en mi vida porque ofende su santidad. Ese es un temor saludable. No es un temor bajo de un esclavo, bajo de un amo cruel. Es el temor de un pecador bajo la mano poderosa de Dios. Es Dios que tiene el derecho de tratar con mi pecado de la manera que Él quiera porque ofende su santidad. Esto no debe de poner temor en el corazón de nosotros. Por el otro lado está el deleite. Deseamos estar en comunión con Dios. Hay algo dulce, refrescante, amable, algo amoroso, estar en la presencia de Dios cuando nos acercamos a Él, en comunión con Él. Hay en nosotros, y debería haber en nosotros, un anhelo de Dios, que va acompañado con un deleite y temor de Dios. Basta con decir que la prioridad de la vida cristiana es que abundemos más y más espiritualmente. Y para hacer esto, debemos ser impulsados con un anhelo de conocer más a Dios. El segundo pensamiento que surge de este texto que Pablo nos da es el poder para sobresalir. Si observen ahí en el capítulo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿a qué se aplica esta frase? O, por decirlo así, ¿a quién se aplica esta frase? Pienso yo que podemos añadirle una palabra a este texto, para leerlo así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos a vosotros en el Señor Jesús. O sea que estamos hablando de aquellos que están en el Señor Jesús. A ustedes que están en el Señor Jesús le pedimos y exhortamos que abunden aún más. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque nosotros somos lo único que tiene el poder para poder hacerlo. Un impío, uno que no ha creído en Dios, no puede hacer estas cosas. Solo uno que ha dado su vida en fe al Señor Jesucristo puede crecer más y más. En el estar en el Señor Jesús, ese concepto de tener nuestra vida escondida en Cristo, unida con Cristo,
ese recurso y el poder para poder nosotros abundar más y más. En el versículo 12 del capítulo 3, Pablo quería que el amor de ellos abundara y dijo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Y ahí él reconoce la misma cosa. La única manera que el amor puede crecer, en que puede abundar más y más en nuestro progreso espiritual, es cuando el Señor hace que eso suceda. Solo en el Señor, solo puede suceder para aquellos que tienen el Señor en sus corazones. El punto aquí es que el poder de abundar es el poder de Cristo. Esto nos debe de llamar entonces a un nivel de excelencia espiritual solo posible para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, es posible y sucede todos los días, que es posible nosotros estar en el Señor Jesús, tener el poder para poder abundar, pero resistir a ese poder, ¿verdad? Una ilustración que nos da la Escritura es la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo le dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ustedes, los corintios, han escuchado el Evangelio, han aceptado el Evangelio, han creído en el Evangelio y fueron salvos. Se les dio el Espíritu de Dios y más que eso, se les fueron dados los dones del Espíritu. No se quedan atrás en ningún don. La iglesia de Corintios tenía todos los dones posibles. Pero ellos tenían un gran problema, no crecían. Estaban plagados de todo tipo de problemas, problemas doctrinales, problemas morales, problemas éticos, problemas prácticos, problemas de adoración. Ellos no lograban abundar, no lograban crecer. Tenían el poder, tenían los dones, pero ellos fallaron en crecer. ¿Y cuál era el problema de ellos? Si me permiten, puedo sugerir tres cosas que, por decirlo así, es una condensación de todo eso. El problema uno que encontramos ahí, en esa iglesia, fue que su crecimiento espiritual estaba estorbado por una esencia de una adoración apropiada. Primera de Corintios, capítulo 1, del capítulo 10 al capítulo 14, nos enseña que ellos habían contaminado totalmente la adoración. Eran una iglesia caótica. Se reunían, por ejemplo, para la cena del Señor y algunos de ellos estaban borrachos. Y no solamente eso, sino que también nos dice que algunos eran glotones. Ni siquiera querían compartir el banquete con los que no tenían de comer. Salían, ofrecían a los demonios y a los ídolos y luego entraban pensando que hacían lo bien, profanando la cena del Señor, contaminando la adoración. Aparentemente en el capítulo 11 ellos estaban fuera de orden. No habían usado los dones adecuadamente que el Espíritu le habían dado a ellos. Habían corrompido el culto. El culto de ellos estaba tan corrompido que no había crecimiento espiritual en ellos. El problema dos que encontramos es que se entregaban ellos al pecado, a todo tipo de pecado. Se entregaban al incesto, homosexualidad, adulterio, fornicación, pleitos entre ellos mismos, disensiones, discordias, pleitos, luchas, orgullo. Ellos incluso llegaron a pensar que la luz y las tinieblas podían juntarse, que Jesús podía unirse a Belial. El problema 3 que encontramos ahí también es que se dejaron influenciar por falsos maestros. Ellos se sentaban a la mesa de cualquiera y comían la comida de cualquiera. Esta iglesia estaba corrompida, estaban desordenadas, estaban sin un liderazgo apropiado, estaban sin una edificación apropiada. Se habían complacido en toda clase de pecado y luego estaban expuestos a falsos maestros. Y como resultado vemos que el crecimiento de esta iglesia se detuvo drásticamente. Por eso Pablo, allá cuando le escribe en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, en el capítulo 2, verso 4, él le dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas.
Es posible que en su vida y en mi vida, al no adorar a Dios apropiadamente, al permitirnos el pecado que entre en nuestra vida y exponernos a falsa teología, a teología que es basura, podemos impedir que nosotros podamos crecer más y más en la obra del Señor. El tercer pensamiento que Pablo nos da aquí es que no solo hay una prioridad aquí y un poder con respecto a abundar, sino principios para abundar. Él se refiere a ellos en el versículo 1, dice, la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le dice, miren, le pedimos, le rogamos y exhortamos a que sobresalgan aún más, tal como le dijimos cómo lo hicieran. Le dijimos cómo caminar y agradar a Dios. Y él vuelve a los principios que él les dio. Cuando Pablo fue ahí, él fue a predicarle el evangelio, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para que los que estaban ahí se pudieran ser salvos. Y la cosa que vemos es que ellos creyeron y fueron salvos. Ellos creyeron en el evangelio. Dice allá en el capítulo 1, en el verso 5, que la palabra de Dios no vino en palabras solamente, sino en poder del Espíritu y en plena convicción. Ellos creyeron en el evangelio. Pero Pablo no se detuvo solamente en hablarles el evangelio. Siguió y habló me imagino yo, de cosas éticas, morales, de vivir una vida santificada. Le dio instrucciones a ellos. En otras palabras, Pablo le dio instrucciones, enseñanzas, doctrinas, principios. Pablo dice que oyeron la verdad del evangelio, creyeron y fueron transformados. Y durante el breve tiempo que él estuvo ahí, le dio instrucciones, me imagino yo, como vivir en santidad, en cómo agradar a Dios en su vida cristiana. Ellos conocían los fundamentales. Pablo dice que le dimos instrucciones en cómo deben caminar. Están caminando ustedes en esta manera, bien lo hacen, pero queremos que hagan más. Noten esta pequeña frase ahí mismo, dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Cómo deben de caminar y literalmente esforzarse para agradar a Dios. Cómo deben vivir, agradar a Dios. En la búsqueda de poder complacer a Dios, hay un lado de temor, como ya me lo hemos dicho, que significa para nosotros que eliminamos el pecado, porque yo temo la reacción de Dios a eso. Porque Dios es un Dios santo, que no habita en lo inmundo. Pero también tiene un lado de deleite, que significa que yo me apresuro a su presencia, porque yo amo su dulzura y la comunión con Él. Si yo estoy persiguiendo a Dios, si yo estoy buscando a Dios, si yo anhelo más de Dios, entonces voy a caminar como debo de caminar. Pablo le dice a esta iglesia, mire, les dimos los principios acerca de cómo de agradar a Dios. Probablemente hablamos acerca del temor a Dios, de cómo deleitarse en Dios. Pablo le dice, le dijimos a ustedes cómo caminar en Dios. Y están haciendo eso, pero queremos que hagan aún más. Y podemos decirnos, ¿qué quiere decir con más? ¿Qué significa hacer más? Más a menudo, más fielmente, más consistentemente. Si yo busco agradar a Dios, eso va a controlar cómo yo camino en el camino del Señor. Así que vemos que la prioridad de Pablo es que quiere que abunden más y más. Vemos que el poder es de Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, nosotros tenemos ese poder. Los principios están aquí escritos en la palabra de Dios. Y el cuarto pensamiento que vemos es el progreso. El progreso de abundar más y más. Al final del verso 1 dice que así como caminan y agradan a Dios, así abundéis más y más. Empezaron por el buen camino ustedes.
Pero Él le dice, sigan adelante, no paren, sigan corriendo ese caminar. Esto no es algo instantáneo. No es que vamos a confesar nuestra fe en nuestro Señor Jesús y que de repente recibimos, por decirlo así, un rayo y somos diferentes. No es que nos vamos a dormir y después al siguiente día lo levantamos y ya estamos sin pecado. Estamos totalmente transformados. Esto no se trata de solo una vez. Esto es un progreso continuo. Es un compromiso para toda la vida. Mientras vamos caminando en este camino, a menudo que vamos caminando en obediencia, poco a poco nos estamos haciendo semejantes a Cristo. Pablo quería que ellos tuvieran la mentalidad de paciencia y determinada como de un corredor o como de un boxeador. Allá en 1 Corintios 9, Pablo le escribe a ellos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es posible que en nuestro caminar nosotros caigamos, a veces nosotros tropezamos, a veces caminamos, por decirlo así, imprudentemente. Y si nos tienes que decir a nosotros que hay que caminar con prudencia. A veces nosotros caminamos en la carne y a veces es necesario que se nos diga a nosotros que hay que caminar en el Espíritu. Pero Pablo dice, siguen dando esos pasos espirituales. Siguen presionando, siguen caminando para poder alcanzar ese premio del supremo llamamiento de Dios. Sigan abundando más y más. Ahora, todos nosotros no vamos a crecer al mismo ritmo. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento. Pero eso no significa que debemos de parar en caminar, en progresar. Sino debería animarnos más a ser mejor. El fracaso no significa el fin del crecimiento. Solo significa para nosotros levantarnos y seguir de nuevo. A veces el progreso espiritual no se ve en el exterior. Las circunstancias de la vida, ya sea el éxito o el fracaso, no necesariamente reflejan el elogio de Dios a nuestro progreso. Sigan adelante, sigan caminando, no se detengan, sigan. Allá Pablo escribiéndolo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, él le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otra versión de la Biblia de las Américas dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todo. ¿Por qué ya nosotros no lo comportamos como antes? Si nos ponemos a pensar de la persona que éramos cuando aceptamos a Cristo y la persona que somos hoy, en esta hora de la tarde, ya no somos lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos crecido más y más. No es posible quedarnos en ese mismo estado cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo. Poco a poco el Señor Jesucristo ha venido limpiándonos, quitando pecados de nosotros, mala costumbre, malas palabras de nosotros. Por lo cual podemos decir, ya no soy el mismo que fui antes. Ya te podemos decir, ya no quiero ser lo que antes era. Eso es lo que está en el pensamiento de Pablo. A progresar más. Y el último pensamiento, el quinto pensamiento que vemos aquí de Pablo, es la palabra presión.
presión por la excelencia. La prioridad es de abundar más y más. El poder está en el Señor Jesús. Los principios están expuestos aquí en la palabra de Dios, que nos enseñaron nuestro Señor Jesucristo y también los apóstoles. El progreso, nosotros ya estamos caminando. Sigamos, no detengámonos. Y la presión viene en el verso 2, que nos dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora Pablo aquí hace la referencia a la autoridad de las instrucciones. La palabra instrucción es una palabra fuerte, por decirlo así, una directiva militar. Es de un oficial mandando a un soldado. Aquí se usa, está la autoridad fuerte. Pablo dice que no se puede tomar esta exhortación a la ligera, porque son instrucciones dadas por Pablo por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ustedes ya lo saben. A propósito, Pablo es como la sexta vez que él se refiere que allá sabéis, que ya sabían. Y le recuerda que él les dijo todas estas cosas. Ellos conocían las instrucciones que Pablo le había dado a ellos. Ellos sabían de cuáles eran. Y yo creo que lo que dice desde aquí hasta el final del libro es en gran parte repitiendo lo que eso era, lo que le había dicho desde el principio. Esta iglesia conocía las instrucciones que se le habían dado por Pablo por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad no viene de un hombre. La autoridad no viene de un cuerpo humano. La autoridad viene de Cristo y esa es la presión. Es una cuestión de que si vamos a obedecer a Dios o no. Esa es la presión. ¿Vamos a obedecer su palabra o no lo vamos a obedecer? Al escuchar la palabra de Dios, tenemos que escoger uno. O aceptamos a lo que dice la palabra de Dios o la rechazamos. No hay ninguna forma de decir, voy a pensarlo en ello. Al escuchar su palabra, es necesario tomar una decisión. Tengamos en mente de lo que falta del resto de este estudio, todo viene bajo la autoridad de Cristo, bajo la palabra de Dios. Es una exhortación que no solamente era para la iglesia de Tesalónica, sino también para nosotros hoy en día que estamos estudiando esta carta. El llamado entonces, en estos últimos 2 capítulos, es a la excelencia espiritual, para que podamos progresar, para que podamos crecer aún más. La iglesia de Tesalónica lo están haciendo muy bien. Y Pablo, vemos cómo lo elogia en los primeros 3 capítulos. Pero al venir al capítulo 4, él les dice, quiero que abunden más y más. Ustedes pueden hacerlo mejor. Todos nosotros aquí podemos hacerlo mejor también. Aquel que sobresalga, aquel que avance, aquel que crece, es porque tiene un anhelo de conocer a Dios. Oremos, hermanos. Padre amado,